Ya lo va a platicar con detalle Guadalupe Alonso, que está aquí con nosotros, que nos hace el favor de ser además nuestra anfitriona, porque este es un evento de CASUL, y, y que es la Casa Universitaria del Libro en la Colonia Roma, a comentar el libro, que es de verdad un libro excepcional. Tiene dos ejes: la obra de Francisco Toledo y la carrera vital, productiva de un galerista y gran promotor que es Armando Colina, y su pareja durante casi toda la vida, ya no porque murió, que es Víctor Acuña. Y ahora van a ver, ahora van a escuchar el porqué de todo esto. Vamos a comenzar con Guadalupe. Gracias, Pollo. Buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos por acá para presentar este libro maravilloso editado por Artes de México, que nos presenta un recorrido por ciertas obras de Francisco Toledo que la verdad no son tan no han sido tan vistas por el público, porque es una obra que la Galería Arbil mandó, hizo junto con Francisco Toledo, una obra que hicieron ellos a través de Arbil Gráfica. Entonces es la obra gráfica que produjo Francisco Toledo con ellos. Hay que mencionar también que la Galería Arbil fue en los años 70, cuando había una zona rosa vibrante, llena de galerías de arte, llena de lugares para, para comprar obra de arte y otras cosas, pero era una zona de verdad llena de artistas, de jóvenes, y en esa época Armando Colina, que como ya dijo el Pollo, es el dueño de la Galería Arbil, conoció a Francisco Toledo. Francisco Toledo era un muchacho que venía de haber estado en Europa, haciendo arte y comunicándose con otros diferentes artistas del momento que estaban allá. Y llegó a México y fue a la Galería Arbil porque quería comprar algún libro de arte de los que vendían ahí. Y nos cuenta Armando Colina que era un muchacho muy joven, de pelo largo, vestido de manta, que llegaba de Guaraches con un morral y veía los libros, pero no compraba. Y en un momento dado, un amigo de Toledo, que también conocía a Armando, le dijo: oye, este muchacho es pintor y te quiere intercambiar obra por libros, y Armando accedió. Es una historia fantástica porque citaron a Armando en un cuarto de servicio que había en un edificio por ahí cercano, en la colonia Cuauhtémoc, y cuando lo llevaron ahí estaba Francisco Toledo, y le dijo: le voy a hacer unos retratos a usted a cambio de los libros que yo quisiera tener. Y entonces se sentó en el piso, nos cuenta Armando, que fue impresionante porque se sentó en el piso con su papel y sus pinturas y le hizo 3 retratos a Armando Colina, uno de los cuales, cuando lo terminó, lo rompió Francisco Toledo. Y Armando en ese momento pensó: este pintor vale la pena, porque si no le gusta lo que ha hecho, no lo va a mostrar ni me lo va a vender, aunque yo le voy a comprar cualquier cosa que haga, ¿no? Entonces, pues así fue como empezó una larguísima amistad con Francisco Toledo, la Galería Arbil como representante de su obra, y también no solamente representante, sino un aliciente para que hiciera más cosas como las que vamos a ver en este libro. Y la relación duró hasta la muerte de Francisco Toledo. Yo tuve la suerte de acompañar a Armando Colina y a Víctor Acuña a Oaxaca, a lo que yo digo que eran peregrinaciones para ver al maestro Francisco Toledo, y pues armar exposiciones,
armar encuentros con él. Y bueno, pues esto dejó asentada una relación de verdad muy fructífera entre los dos. Y de esa relación, ahora que se han cumplido 5 años de la muerte de Toledo, surgió la idea de Armando de mostrar esas carpetas que se hicieron, que nunca habían estado en una exposición, y montarlas en el Museo del Estanquillo para que todo el mundo las viera. Estas carpetas, de verdad, yo cuando las vi ya expuestas, porque sí las conocía un poco en el papel y todo, pero cuando las vi ya expuestas en el museo, yo me quedé de verdad fascinada con la calidad de la obra que podemos ver en este trabajo de Francisco Toledo, que era un maestro de la gráfica, ¿no? Además de otras cosas. Pero estas obras ahí en el Estanquillo son, ya dije, de parte de la obra gráfica que hicieron en conjunto Francisco Toledo con la Galería Arbil, y es una producción, un esquema de trabajo donde los galeristas conciliaban propuestas específicas con sus artistas, ocupándose del cuidado y la impresión de la obra. Entonces, esta iniciativa tuvo resultados fantásticos, tanto con Francisco Toledo como con otro pintor muy importante, que es Carlos Merida, y fue un proyecto sustantivo de la galería. Con Toledo se hicieron las carpetas tituladas Toledo Sagún, que es una obra que está relacionada con los textos de Fray Bernardino de Sagún. Otra carpeta titulada Toledo Chilam Balam, que tiene que ver con esta historia, digamos, antigua de los guatemaltecos. Luego tenemos Toledo Muchachi, que son obras que tienen que ver pues con la mitología, digamos, del mismo Francisco Toledo. 13 maneras de mirar a un mirlo, que es una obra fantástica en donde traza de diferentes maneras este pájaro. Y la otra, que es también una interesantísima carpeta que hizo junto con Carlos Monsiváis, en el texto de Monsiváis titulado Nuevo Catecismo para Indios Remisos, en donde la Galería Arbil adquiere unas placas antiguas de una iglesia en Tepozotlán, me parece, y de ahí Francisco Toledo elige unas cuantas para intervenirlas, y de ahí sale la obra que Francisco Toledo presenta en esta carpeta. Entonces, bueno, acercarse a eso, ahora vamos, la exposición en el Museo del Estanquillo llegó a su final, pero todo ha quedado registrado en este maravilloso libro editado por Artes de México, en donde pueden ver obra además inédita, o sea que nunca se había expuesto, porque están ahí los dos retratos que le hizo Toledo a Armando Colina y que él nunca había dado a conocer. Aquí los van a poder conocer, son retratos espléndidos de Armando Colina, y bueno, todas las carpetas están reproducidas en este libro, además de los textos que escriben muchos amigos de Armando Colina relacionados con la Galería Arbil de distintas formas, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que estamos presentando, pero hay muchas historias alrededor, y voy a darle el micrófono a nuestro querido Alberto Ruiz Sánchez para que siga con estas historias y después retomamos otras cosas, ¿no? Sí, claro. Gracias, Guadalupe, y gracias a la hospitalidad de CASUL para poder presentar este libro aquí. Yo quiero contarles que Armando Colina y Víctor Acuña, que ahora son pues dos grandes personalidades. Armando está cumpliendo 90 años y no para de viajar y de promover cosas. Cuando yo tenía 18 o 19 años, ellos eran empleados de una librería en la zona rosa,
queda como el lugar donde sucedía todo el arte y la literatura y el cine. La gente que hacía arte, literatura y cine en México se reunía en la zona rosa. Y esta librería era una de las pocas que tenían libros que no solamente fueran impresos en México, sino que fueran impresos en diferentes países. Y Armando y Víctor coincidieron ahí como empleados los dos de una tienda, y después empezaron a ser pareja y decidieron poner su propio negocio, que empezó siendo una librería que importaba libros, además que también pudiéramos comprar los estudiantes que no teníamos dinero para comprar libros de arte caros, ¿no? Entonces, yo les puedo dar el testimonio de que en esos años, finales de los 60, el primer libro de arte que yo le regalé a Margarita, que está aquí sentada, era una especie de carpeta impresa muy barata. Ahora serían casi como fotocopias, pero en una época que no existían las fotocopias. Era una impresión realmente offset, blanco y negro, pero tú abrías la carpeta y tenías recortes de los dibujos de Lewis Carroll para Alicia en el País de las Maravillas. Era una editorial que se llamaba Dover y que se especializaba en imprimir libros interesantes sobre el arte o de arte, pero en ediciones muy, muy baratas. Y entonces el primer regalo que yo le pude hacer a Margarita fue comprado gracias a los consejos de Armando y de Víctor. Y era una carpeta, todavía la tenemos, medio desvencijada, porque la usábamos y la veíamos muchísimo. Sale el gato de Alicia en el País de las Maravillas recortado, el espejo, todas las ilustraciones que hizo el autor de Alicia en el País de las Maravillas para ilustrar la primera edición, todas recortadas. En fin, era algo así como un pequeño fetiche de la época, ¿no? Pero ellos vendían también muchas cosas, vendían discos, vendían algunas obras de arte, no muchas, pero poco a poco esta librería se fue convirtiendo en una galería de arte, primero con obras expuestas en los pasillos, después empezaron a hacer exposiciones y después se animaron a ser editores de arte. Y ahí fue donde entra la relación con Francisco Toledo. Francisco Toledo era, pues no el hombre famoso que conocemos ahora, era una promesa, era un joven que le latió a Armando que sería importante apoyarlo, ¿no? Era un joven artista que, como dijo, vivía en un cuarto de servicio en un edificio vecino, hacía cosas intercambiaba obra por comida, por lo que fuera, ¿no? Y por libros. Con el tiempo, Francisco Toledo haría tal vez la que sea la biblioteca de arte más importante de México, que está en Oaxaca, que se llama Yago, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que con el tiempo juntó no sé cuántos, pero creo que son como 60,000 volúmenes de arte, y lo donó todo a Bellas Artes. Entonces ahora es algo público. Él se ha especializado en la vida en hacer cosas privadas, en invertir todo su dinero privado en cosas que después se vuelven públicas. Por ejemplo, tenía una casa en Oaxaca donde hacía unos murales efímeros con lodo, y estaba al lado de un acueducto, y eso ahí empezó a hacer un cineclub y luego lo donó, y es la Cinemateca de Oaxaca. Lo mismo con el museo. Él fue muy importante para la creación del Museo de Arte de Oaxaca. El museo y galería dedicado a la fotografía en México, que es el Museo Álvarez Bravo, también lo hizo. Hizo al lado del Museo Álvarez Bravo una biblioteca para gente invidente, que se llama Biblioteca Jorge Luis Borges. O sea, la cantidad de obra privada, vuelta pública, y la cantidad de labores y de campañas hechas por Toledo a favor de la ciudad de Oaxaca es inmensa. Me acuerdo que hubo una vez un presidente municipal que quiso aceptar una escultura del Quijote bastante fea, bastante horrorosa, y la quiso poner en el centro de Oaxaca. Y Francisco Toledo dijo: si ponen eso ahí, yo me encuero.
Y entonces, bajo la amenaza de hacer una manifestación desnudo por Oaxaca, consiguió que se hiciera un plebiscito y que los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca votaran si querían rechazar la escultura, aceptarla o aceptarla y ponerla en un barrio en los alrededores de Oaxaca. Y eso es lo que sucedió. La escultura fue aceptada, pero está en un barrio nuevo, no en un barrio colonial, donde no venía al caso una escultura de medio regular hecha por un escultor mediano, que la quería poner en el Zócalo de Oaxaca, ¿no? Toledo es un fenómeno de labor pública, es un fenómeno de artista creador, y gran parte de esa enorme creatividad es por los galeristas que han creído en él, y entre ellos, de manera muy importante, la galería, lo que con el tiempo se convertiría en la Galería Arbil, y que apoyaron la creación, entre muchas otras cosas, entre muchas exposiciones, esta serie, fueron los editores de esta serie de grabados que se presentan aquí, ¿no? Y que además, hay que decirlo, las placas originales para hacerlas, las acaba de donar al Museo de Oaxaca, ¿no? Hay que decir también que, bueno, Francisco Toledo fue un gran promotor de la cultura en Oaxaca y fue una persona que luchó contra todas las fuerzas, puede ser del gobierno, de la iniciativa privada, de lo que sea, para evitar que se dejaran los museos a la buena de Dios, para evitar que el gobierno dejara de apoyarlos. Entonces hizo una serie de iniciativas que realmente colocaron a la ciudad de Oaxaca como un bastión de la cultura sumamente importante. Y ahí los arbiles también tuvieron mucho que ver, como ya lo dijo Alberto, porque fueron una especie de como beneficiarios, ¿no? Altruistas, mecenas, totalmente altruistas, mecenas de lo que hacía Francisco Toledo. Ellos, ya dijo Alberto que Francisco Toledo inauguró uno de los lugares más importantes en donde se puede encontrar una librería de artes gráficas, pero los Arbil acumularon tantas cosas para regalarle a Francisco Toledo para esa librería. Ellos estuvieron muy cercanos y muy comprometidos con muchos museos alrededor del mundo. Entonces viajaban mucho y de todos esos viajes para ver exposiciones, traían catálogos, traían literatura para regalarle a Francisco Toledo para ese espacio, ¿no? Entonces, mucho de lo que hay ahí ha sido donado por la Galería Arbil, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando Francisco Toledo decide hacer una fábrica para papel reciclado, en donde también creó una obra, pues, fantástica en ese lugar, ¿no? Y no tenía dinero no le alcanzaba para comprar la máquina de reciclaje del papel. Inmediatamente los Arbil, porque así les decimos, los Arbiles, dijeron, nosotros la compramos y te apoyamos para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, ellos, de esta larga amistad surgieron proyectos compartidos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la Zoología Fantástica Toledo Borges, que ellos crean el proyecto, le dicen a Toledo, ¿por qué no hacemos algunas obras relacionadas con la zoología fantástica escrita por Jorge Luis Borges? Y tienen toda la colección de esta obra de Francisco Toledo, que ha viajado, yo creo que a más de 50 ciudades del mundo para dar a conocer esa obra, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que destacar que la Galería Arbil no fue una galería comercial, como conocemos muchas otras galerías que compran y venden y promueven a los artistas. No, la Galería Arbil yo creo que se metió de lleno en la construcción
de un artista, en apoyarlo, en ir de la mano con él y presentarlo en diversas partes del mundo, y fue lo que hicieron con Toledo, entre otros, pero creo que básicamente Toledo fue uno de los hijos predilectos de Arbil, y que, bueno, lo que aportaron ellos a la obra y a la promoción de Francisco Toledo fue importantísimo. Fue importantísimo. Y hay otros, por ejemplo, había un joven de Aguascalientes que se llamaba Enrique Guzmán. Sí. Ellos también valoraron su obra muchísimo, pero ellos nunca pararon de hacer promoción de las cosas y hacer que las cosas pudieran ser hechas, pudieran salir económicamente estables y, a pesar de todo, ser ofrecidas a la gente muy por abajo del precio y del costo de las cosas. Por ejemplo, este libro, en la edición de regalo, que es una edición de pasta dura, cuesta como 2,000 pesos. Aquí se vende por abajo de su costo. ¿Cuánto cuesta, Ramón? 500 pesos. En lugar de 2,000, 500 pesos. Y eso es para que la gente se lo lleve, porque además va a ser la última edición, ya no se va a reimprimir. Es lo último que queda. El libro está lleno de testimonios, más de 100 testimonios, de gente a la cual Colina y Arbil apoyaron, quisieron. Es increíble el ámbito de radiación de esta pareja promotora del arte. Apoyaron, por ejemplo, que subsistiera Ediciones Era, que tienen ahí. Ustedes ven Ediciones Era. Bueno, Ediciones Era sigue existiendo en gran parte gracias a los arbiles. Apoyaron Artes de México en un momento. O sea, siempre ellos están con un ojo avisor viendo qué proyectos apoyar, ¿no? Y entre otras cosas, hicieron muchísimas exposiciones de arte mexicano fuera de México. Yo creo que más de 100 exposiciones. Es muy impresionante lo que ellos han logrado, ¿no? Fíjate que sí, a mí me parece una gran labor la que hicieron a nivel internacional, porque no solo apoyaron proyectos fantásticos, interesantes, como los que acaba de mencionar Alberto, sino que también hicieron una relación muy interesante entre las instituciones públicas y ellos como institución privada para poder promover el arte. Ellos fueron quienes empujaron para que el Instituto Nacional de Bellas Artes hiciera algunas exposiciones que fueron importantísimas en su momento. Una de ellas, la de los 100 años de Carlos Mérida, ¿no? Un artista guatemalteco, pero afincado aquí en México, y cuya obra es fantástica, pero también muy importante, ¿no? Y también colaboraron con el gobierno de México en diferentes proyectos internacionales, como México Esplendores de 30 siglos. Sí, México, Expresiones de 30 siglos, en donde ellos prestaron obra del doctor Atl, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, porque además pues fueron coleccionistas, ¿no? Y sí, todo eso ellos lo tenían a la disposición para estas exposiciones, y era obra que difícilmente uno podía ver en cualquier otro lugar, ¿no? Ya dijo Alberto sobre los testimonios que hay en este libro, que son más de 100 amigos de Armando Colina y Víctor Acuña, que presentan aquí pequeños escritos en donde celebran la vida y los proyectos de los Arbiles, ¿no? Que no eran unos galeristas comunes, sabían leer a los coleccionistas y dar sentido a las colecciones. Tenían una responsabilidad ética y estética y un tino impecable para detectar obras de arte y talento artístico. Su obra, dice en este libro Rafael Barajas El Fisgón, su obra maestra en este terreno fue Francisco Toledo. Está también el testimonio de Berta Sea, por ejemplo, que fue una mujer dedicada a la diplomacia cultural en este país, y ella nos dice: mucho se ha contado de la trascendencia de Arbil en la creación y consolidación de un mercado del arte.
de su genio para formular un escenario renovado que acogió al ambiente intelectual de la capital en la segunda mitad del siglo XX. Pero también hay que reconocer la importancia de su disposición y filantropía, que es lo que estamos diciendo, para la gestión de propuestas expositivas internacionales, haciendo del arte un agente de diálogo entre las naciones por medio de la diplomacia cultural, aún en situaciones de conflicto o poco amigables en ciertos contextos. Creo que esto también es muy importante porque de alguna manera el arte, en ciertos casos muy específicos, ha logrado encaminar relaciones entre los países, entre México y otros países, ¿no? Entonces, bueno, Berta Sea habla de eso. También se habla de que los arviles han sido grandes embajadores del arte mexicano, han dejado una marca profunda en la vida cultural de este país y en la de muchos que hemos tenido la fortuna de hacer este viaje con ellos, ¿no? Pero bueno, creo Pero además es infinita la cantidad de huellas en las que tienen a veces mucho crédito y a veces poco. Pero, por ejemplo, si ustedes vienen aquí a este lugar hoy en coche por Insurgentes, digamos, del norte hacia el sur, hay un trébol, ¿no? Donde uno entra ya para entrar hacia acá. Y han visto el mural azul y blanco en azulejos que está al dar la vuelta. Esa es una obra de Carlos Mérida. Y esa obra de Carlos Mérida está ahí porque los arviles fueron muy importantes en la valoración que le dio Gerardo Estrada, que era director de difusión cultural en la UNAM, en la época que construyeron el MUAC. Y entonces eso, la UNAM compró y hizo la realización de ese mural del gran pintor Carlos Mérida gracias a eso. Y los bocetos de ese mural, una parte están en un restaurante que está aquí en la Casa Barragán del Pedregal, sí. En el restaurante, ¿cómo se llama? La Almaya, no sé qué. Algo así, no recuerdo. Y la otra parte está ¿cómo se llama? En un archivo de Carlos Mérida que los arviles, que bueno, Armando donó a Bellas Artes. Entonces, ahora es Patrimonio Nacional porque él donó este archivo, ¿no? Sí, está en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, donó ese archivo y, bueno, a sus 90 años, él dice que lo único que le queda es que donar para la ciudadanía y para este país todo lo que él pudo recabar de diferentes artistas, ¿no? Las placas de las que ya les hablé, sobre las que está el relato de Carlos Monsiváis sobre el catecismo de indios remisos y la obra de Francisco Toledo sobre estas placas, él las donó también ya al IAGO, al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. De Oaxaca. Entonces, además, ¿sabes qué es muy importante decir ahora que mencionaste este proyecto que Armando y Víctor incitaron que se hiciera, que Toledo y Carlos Monsiváis hicieran juntos estos? Lo que lograron es el único texto de ficción de Carlos Monsiváis. O sea que también ellos están detrás de una parte bastante excepcional de la obra de Carlos Monsiváis. Y en gran parte por eso ellos han sido patronos del museo de Carlos Monsiváis, que se llama El Estanquillo, ¿no? Ellos siguen siendo como vigilantes de que ese museo, donde están las cenizas de Carlos Monsiváis en una urna en forma de gato que hizo Francisco Toledo. Exacto, bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque de verdad su pasión por la cultura es una pasión que Armando Colina tuvo desde que tenía 16 años, y él cuenta una historia preciosa que en alguno de los textos de aquí del libro se retoma, que es que él necesitaba dinero porque venía de una familia de 5 hermanas y era el único hombre. Su papá trabajaba como contador en una sastrería, pero no les alcanzaba.
Entonces él empezó eh, a vender trajes o a proponer que se hicieran trajes para obtener alguna entrada más para su casa. Y como la sastrería estaba en el centro, muy cerca de Bellas Artes, él empezó a ir a Bellas Artes y ahí conoció a una de las secretarias de la administración y le propuso que por qué no le hacían unos trajes a los participantes de la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes. Y les pareció muy buena idea hacerle fracs a todos los músicos de la orquesta. Y así fue como él empezó. Entonces, se hizo tan amigo de esta mujer que a cambio de hacer diferentes cosas ahí, le daba boletos para entrar a la ópera, a los conciertos, y así él fue haciéndose de una especie de cultura y fascinándose, no nada más participando, sino fascinándose con esto, y después le llega una participación en no era galería, era una tienda de revistas, ¿no? Una tienda de revistas en el centro, que después empezó a hacer galería. Mizrachi. Y él era tan buen vendedor, pero tan bueno, que lo hicieron director de una de las galerías. Y así fue como empapándose de la cultura, estudiando muchísimo, leyendo todo lo que llegaba a sus manos, hasta que decidió que él iba a fundar su propia galería, y junto con Víctor Acuña, en los años 60, creo, ¿no? Ya a finales de los 60, inauguran la Galería Arvil, y él sigue empapándose de cultura, sigue abriendo su panorama a través de los viajes a otros países. Lograron hacer una relación de verdad importantísima con museos de otros lugares, también aportando y difundiendo la obra de artistas mexicanos en el exterior, ¿no? O sea, la obra que ellos tenían, por ejemplo, de Frida Kahlo, que en su momento, cuando ellos la compraron, no era nadie, era nada más la esposa de Diego Rivera, pero ellos de alguna manera tuvieron ese ojo de comprar obra de Frida Kahlo y la han promovido por todo el mundo. Ha estado en las exposiciones más increíbles que uno pueda imaginar, en Alemania, en Rusia, en donde ustedes me mencionen, ha habido obra de los Arviles, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Carlos Mérida, y del mismo Francisco Toledo, en museos y en exposiciones importantísimas en el exterior, ¿no? En la Tate Gallery, en Inglaterra, en fin, como promotores del arte, yo creo que han sido los más importantes que ha habido en este país. Excepcionales, ¿no? Bueno, y luego es increíble la gran variedad de campos en los que se han metido. Por ejemplo, nadie sabe mucho, pero ellos son grandes promotores del cine. Entre otras cosas, les comentaba que Toledo, en una de sus casas, tenía un cineclub, primero muy modesto, que se convirtió en la Cinemateca de Oaxaca. Y para apoyar este proyecto, en el cual hay un árbol típico de Oaxaca que se llama el pochote, que es un árbol con espinas en el tronco, ellos crearon un premio internacional de cine. El primero en ganarlo fue un mexicano, Jaime Humberto Hermosillo. Ajá. Después lo ganaron muchísimos cineastas internacionales, pero ese premio se llamó Premio Internacional de Cine El Pochote, y llegó a ser un premio muy prestigioso, pero eso es gracias a los Arviles, en complicidad con Toledo de nuevo, ¿no? Entonces, este libro, además de tener documentar por primera vez completa la serie de grabados que los Arviles editaron con Toledo, además de tener más de 100 testimonios de lo que significó la obra de los Arviles
en México en los años 60, 70 y 80, pues es un material indispensable para lo que todavía falta que surja, que es algún historiador de la cultura que haga la historia de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, donde sin duda el papel que juegan los arbiles será tomado en cuenta, y aquí está la base de la documentación, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Armando sabemos que está preparando un catálogo razonado de la Galería Arbil, que dice que va a tener como 1000 entradas, ¿no? Porque también otra cosa, además del altruismo que ellos tuvieron, fue que cuando la Galería Arbil estaba en su momento más culminante en esta ciudad, ellos empezaron a traer artistas desconocidos totalmente. Yo recuerdo que además fueron los primeros en hacer una exposición colectiva solamente de mujeres, ¿no? Hoy que tanto se habla de que hay que destacar a las mujeres, bueno, ellos hicieron la primera colectiva de mujeres en la Galería Arbil, ¿no? Y traían artistas de los que nosotros no escuchábamos hablar. Me recuerdo que hubo una exposición de un artista que se llamaba Herté, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que era el gran artista del Art Nouveau en Francia, ¿sí? Nadie lo conocía, pero ellos lo traían y nos cuentan que de las demás galerías les decían, pero ¿cómo traen eso? O sea, van a fracasar, ¿por qué invierten en esas cosas que la gente ni siquiera conoce? Pero bueno, para ellos lo importante era mostrarle al público lo que para sus ojos valía la pena, y realmente fue algo que valió mucho la pena en ese momento, porque sí dieron a conocer artistas que después fueron de los más importantes que hemos escuchado hoy en día, ¿no? Sí, es increíble la serie, la lista de obra cultural importante para México que ellos hicieron es enorme, enorme. Sí. Estamos por terminar, nos quedan 5 minutos, pero si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, o saber algo más acerca de estos grandes galeristas mexicanos, pues aquí estamos. Bueno, está medio difícil hacer la conversación aquí en este espacio tan abierto, con un gritadero, pero muy buena parte de lo que nosotros estamos contando aquí está escrita por los testimonios de la gente que participó con este libro, y bueno, es de verdad, yo creo que una gran proeza haber podido hacer este libro con las 5 carpetas de Francisco Toledo, que por primera vez vamos a poder ver y van a quedar pues en la memoria, ¿no? A través de esta publicación. Muy bien, bueno, pues yo creo que ahí quedamos, ¿no? Sí, si alguien, sí. Si alguien quiere llevarse el libro, pues ahí está, a mejor precio de lo que lo pueden encontrar en cualquier librería, y vale muchísimo la pena de veras enterarse de la historia de la Galería Arbil y ver las obras de Francisco Toledo. Pues muchísimas Muchas gracias. El grandioso libro. Él no puede estar aquí porque tuvo una en la cual pues se produjo ahí un poco, mermó un poquito de su salud, pero bueno, finalmente él está bien, está, vaya, con ánimo de seguir en esta lucha por la cultura, pero pues básicamente les quiero transmitir el agradecimiento por el tratar de acercarse y estar en la lucha para este... ¿Quieres que lo leamos? A ver, por favor. Bueno, básicamente les digo, es la introducción. Margarita, media página. Por favor. No, aquí. Van a jalar. Bueno, Me siento aquí con Luis. Pues, buenas tardes, la verdad yo no tenía que estar aquí para nada, pero les voy a leer con mucho gusto lo que nos manda Armando para esta presentación.
Concebí esta muestra como un homenaje al muy querido amigo y extraordinario artista Francisco Toledo, cómplice de múltiples aventuras en el arte a 5 años de su temprana partida. Para documentar la profunda amistad que tuve con él desde su regreso de Europa y hasta su muerte, además expongo por primera vez los 2 retratos que me hizo en 1966. Mi socio, Víctor Acuña, también ausente, y yo, creamos la compañía Arbil Gráfica porque nos dimos cuenta de que nuestros amigos clientes no entendían que una obra gráfica es un original seriado. Este es el resultado del trabajo que hicimos con Toledo entre 1974 y 2001. Agradezco a Trini Elizgard, viuda del maestro, y a la hija de ambos, Sara López Elizgard, por la oportunidad de exponer este conjunto en el Centro de las Artes de San Agustín, en Etla, Oaxaca. También agradezco a Beatriz Sánchez Monsiváis, prima del añorado amigo Carlos y activa promotora de su legado y del Museo de la Estanquilla, Colecciones Carlos Monsiváis. Por supuesto, a Alejandro Brito, director de esa institución, y a sus colaboradores por haber aceptado exhibir la exposición en tan importante recinto, y a Luis Blanco Colina por el exquisito diseño de la gráfica y la museografía, junto con Evelio Álvarez, encargado de las colecciones del museo. Esto lo manda Armando y esperemos que pronto recupere toda su salud, que es mucha, y toda su energía, que también es mucha. Así es, muchísimas gracias. Un aplauso para Armando. Muy bien. Muchísimas gracias.